Listo, entonces estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los estándares de mano de obra, eh, las etapas de mano de obra, la variación de la mano de obra y los estándares de los costos indirectos de fabricación o cargos indirectos de fabricación y las categorías de los cargos indirectos de fabricación. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los estándares de mano de obra? El estándar de mano de obra consta de la producción asignada por horas y la tasa salarial por horas, ¿sí? Frecuentemente se emplean los estudios de tiempo y movimiento para determinar las normas de mano de obra después de haber tomado en consideración la circulación más eficiente de producto a través de la fabricación, la disposición de las maquinarias, herramientas auxiliares y mecánicas para los trabajadores. Entonces, ¿esto qué significa? Nosotros tenemos que saber, o sea, después de que ya hemos armado cuál va a ser el proceso, desde dónde inicia y hasta dónde termina, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si vamos a hacer pantalones, entonces vamos a iniciar con el corte de las telas, luego armarlas, luego coserlas, luego hacer los remates, luego voltearlas, luego ponerle los broches, ponerle las cremalleras, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber bien desde dónde y con qué empieza el proceso y hasta dónde termina, más o menos por cuántas personas va a pasar esa producción de ese pantalón y cuánto tiempo se va a demorar en cada una de las personas. Es decir, si la primera es hacer el corte de las telas, ¿cuánto tiempo se va a demorar esa persona en el corte de la tela? ¿Listo? Si lo tiene que hacer manual o si hay una máquina específica para hacer los cortes. Después, cuánto se demora en hacerle las costuras. Entonces, hasta ahí también cuánto se demora esa persona haciendo las costuras, armándolas, haciéndole las costuras, no sé qué. Luego, de pronto puede haber otra persona que haga los remates, que le corte los sobrantes, le corte todos los hilos y la organice. Cuánto se demora más o menos esa persona, ¿sí? Para con eso así calculamos cuánto sería el costo por cada hora o por cada minuto que se demore en cada proceso y así sacar, digamos, el valor por horas. ¿Listo? Entonces, las etapas de costo de mano de obra. Entonces, la etapa 1 es determinar el trabajo a realizar, para lo cual se realiza un estudio de tiempos para así establecer las normas estándar sobre cantidad de mano de obra para todas las operaciones a realizar por los trabajadores directos y cuando sea posible para los indirectos. Entonces, esto es lo que hablamos. O sea, después de que ya nosotros sabemos cuál es, o sea, desde dónde inicia y hasta dónde vamos, vamos a determinar cuánto pues es el tiempo y así pues vamos a poder darle un valor a cada uno de los procesos, ¿sí? Teniendo en cuenta de cuánto se le paga a un operario, cuántos serían de pronto los tiempos muertos, etcétera, etcétera, para poder calcular lo más específica, pues que lo más cercano posible, ¿sí? En la etapa 2, la segunda etapa consiste en realizar el tiempo, en analizar el tiempo de presencia y el de producción efectiva en el trabajo para determinar así la incidencia del tiempo. Entonces, pues es como lo mismo. Etapa 3. La tercera etapa tendrá por objetivo la fijación del costo estándar de mano de obra y el análisis de las desviaciones producidas tanto en el tiempo como en tasas. Entonces, esto es como para verificar las variaciones después de que ya hicimos ese proceso, o sea, en qué pronto nos estamos demorando más de lo normal, de pronto en qué momentos también pueden haber reprocesos, ¿sí? Porque pues hay cosas que son un poco más complejas. Entonces puede que existan algún tipo de reprocesos. Esta es la fórmula para sacar la variación de mano de obra.
mide la diferencia entre el importe del jornal abonado según liquidación y el previsto en el estándar, es decir, la diferencia entre la tasa real y la tasa estándar por hora multiplicada por las horas reales trabajadas. Entonces vamos a tener en cuenta y vamos a hacer como un pequeño ejemplo sobre este tema. Listo, vamos a utilizar acá. Ay, ¿cómo es que se coloca acá? Para poner el... No, no encontré. Bueno, entonces hagámoslo en un Excel, no hay problema. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio en un Excel. ¿Listo? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en cuenta, cuando estamos hablando de mano de obra, pues estamos hablando también de salarios, ¿verdad? Digamos que pues para los operarios usualmente pues trabajamos, digamos que con el salario mínimo, pues ya si es gente más especializada en ciertas cosas, pues ya se tendría que pagar un poco más, pero vamos a trabajar, por ejemplo, como si estuviéramos hablando de un salario mínimo, ¿listo? Entonces el salario mínimo para el 2021 estamos hablando de 908.526 pesos, ¿verdad? A esto tenemos que aumentarle, o sea, son muchas variables que hay dentro de un salario, ¿cierto? Porque dentro del salario tenemos que pagar el auxilio de transporte, tenemos que pagar salud, tenemos que pagarle pensión, obviamente unos porcentajes, ¿no? No el 100%. Salud, pensión, tenemos que pagar ARL, tenemos que pagar parafiscales, que son los parafiscales, que son el SENA, la caja compensación, riesgos profesionales, ¿sí? Adicional a eso, digamos, tenemos que sumarle que a una persona hay que pagarle durante el año, son 2 primas, eso quiere decir un sueldo más completo. A esta persona hay que pagarle cesantías, a esta persona hay que pagarle intereses de cesantías. Entonces, todo esto, vacaciones, todo esto me aumenta mi salario mensual y tendría que también calcularlo sobre mi salario por horas. Entonces, aproximadamente, no es el valor exacto, pero aproximadamente a este valor hay que sumarle un 60%. Entonces, yo digo que este valor por el 1.6, es decir, que me tiene que coger este valor y sumarle el 6%, sería que una persona por un salario mínimo eh, hay que pagarle al mes, o sea, no se va a pagar esto mensual, pero sí hay que tenerlo en cuenta para todas las prestaciones, todo lo que tiene detrás de este salario. Entonces sería el costo por mes, sería 1.453.000 pesos. Un aproximado, no es tan exacto, un aproximado, ¿cierto? Nosotros decimos que una persona trabaja 8 horas diarias, en total trabajaría 48 horas semanales, ¿verdad? Entonces, la semana tiene aproximadamente 4.85 semanas. ¿Sí? 4 son más 30 días dividido en 7 días que tiene cada semana. Es 4.29.
¿cierto? Entonces, en total, las horas trabajadas semanales serían más 48 horas por esto. Serían un aproximado de 206 horas. Entonces, horas al mes trabajadas. ¿Listo? Entonces, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta. Ay, perdón. Entonces, digamos acá, ya dejemos 206 horas. Así como un aproximado. ¿Cierto? Estas horas, entonces, es decir, que el costo por hora sería esto, este valor dividido en estas horas. Entonces, digamos que la hora, una hora, teniendo en cuenta un salario mínimo, serían 7.056 pesos. Entonces, todas estas variables tenemos que tenerlas muy presentes. Si la persona tiene un salario más alto, pues todo esto tenemos que recalcularlo. Digamos que este es como un ejemplo, tomando como base un salario mínimo. ¿Listo? Y esto todo lo que conlleva. Adicional, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo sacar la variación. ¿Tienen de pronto alguna duda hasta este momentico? Profe, de pronto si me recuerdas en las horas al mes trabajadas, ¿cómo es que se saca el porcentaje? 48. Sí, entonces, digamos que son 30 días a la semana, ¿cierto? Digo, al mes, 30 días al mes. Obviamente, si el mes tiene más de 30, o sea, si tiene 31 días o tiene 28, 29 días, pues todo, pues tocaría pronto hacerlo mensual, pero realmente lo que se paga en una nómina son 30 días, ¿sí? Nosotros siempre se paga nómina del primero al 30. O sea, si el mes tiene 31 días, ese 31 queda por fuera. Si el mes tiene 28 días, entonces sé que ingresan esos 2 días, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, yo cojo estos 30 días y lo divido en 7 días a la semana. ¿Sí? Eso me dice que una semana, un mes aproximadamente tiene 4.29 semanas. Tiene un poquito más de 4 semanas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces ahora yo digo, si una persona trabaja 48 horas semanales, yo esto lo multiplico por las 4.29 semanas que tiene el mes y esto me daría 205.71. Entonces yo eso pues lo aproximo a 206 horas. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces aquí por eso colocamos las 206 horas. Ahora, yo digo que el costo de la hora, si yo digo que mi costo de una persona por mes es 1.454.000 pesos, entonces yo cojo y multiplico esas 206 horas que trabaja una persona al mes se divide por las 206 horas, o sea, 1.400.000 dividido en las 206 horas y me da esto, 7.056 pesos. ¿Listo? Ejemplo, o sea, si queremos, lo que les digo, si queremos trabajar sobre el salario mínimo. Entonces, hay que tener en cuenta también cuántas personas yo puedo contratar por un salario mínimo y qué personas yo necesito que pagarles más. Digamos, ya los supervisores ya no le vas a pagar un salario mínimo si no le vas a pagar un poquito más, ¿no? Si se necesita alguien especializado en algún tipo de maquinaria o algo, pues también de pronto hay que pagarle un poquito más. Si hay horas extras, pues también toca pagarles esas horas extras. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y por eso mi cálculo estándar, digamos que ahí sí puede variar un poquito más con mi cálculo real porque esto sí, pues tiene muchas variables también. Listo.
Entonces vamos a hacer un ejemplo de la variación. O sea, esto es, digamos, para que lo tengan en cuenta, es importante que tengan de pronto esto presente, que a un salario mínimo por mes hay que sumarle aproximadamente el 60% de más, que es lo que se va en prestaciones sociales, que es lo que se va en auxilio de transporte, que es lo que se va en primas, cesantías, intereses de cesantías, etcétera, etcétera. Listo, vamos a hacer un ejemplo entonces. Decimos que mi costo de mano de obra, entonces voy a calcular un costo estándar y real, ¿cierto? Entonces voy a calcular salario y horas de cada uno. Entonces, yo voy a decir que en mi salario pues vamos a trabajar con cifras pequeñas como para no embolatarnos de pronto tanto a la hora de ver de pronto las variaciones. Que se trabajan 200 horas, digamos, por unidad. Bueno, por unidad no se van a ir 200 horas, digamos que se van, que se vayan, digamos, 8 horas, más bien, hagámoslo así, 8 horas. Entonces yo digo que estas 8 horas por este valor serían 56. Entonces digamos que aproximémonos a 57.000 pesos. ¿Listo? Para que nos quede un poco como más sencillito. Cambiémosle esto de color como para que se vea distinto. Listo, pero en la realidad, digamos que yo no me gasté 8 horas, sino me gasté, digamos, una horita más, que me gasté 9 horas. Y que mi salario, entonces, ya digamos que no costó este valor, sino, por ejemplo, le puedes contar un 5% cuando hay compañías nuevas y eso a veces tenemos descuentos con los temas de parafiscales, entonces digamos que logré sacar un 10% de descuento. Entonces yo voy a decir que mi hora ya no me costó 7.000, sino que mi hora me costó 6.360. Digamos que 6.400 para hacer un aproximado, ¿sí? ¿Listo? Entonces voy a tener un costo estándar por una unidad, ¿sí? Vamos a hablar de una unidad, ejemplo, de un jean, ¿sí? El proceso completo, la mano de obra del jean, me cuesta 57.000 pesos. Yo digo que en mi estudio antes, en mi análisis, en mi proceso, no sé qué, mi costo estándar son 57.000 y que por cada prenda se demoren 8 horas. ¿Listo? Y mi costo real, ya después de que se hicieron los jeans, ya después de que se hizo la producción, entonces me di cuenta que, bueno, que me pude ahorrar un poquito en el salario porque aquí está mal multiplicado. Es esto, el 0.9 y yo no lo multipliqué. Es esto por esto. Serían 57.200 aproximadamente. Entonces, digamos que yo logré, de pronto porque soy una empresa nueva o algo, entonces logré ahorrarme mis parafiscales. A veces hacen unos descuentos con los parafiscales, entonces listo, me sale un poquito más económico, pero me demoré más horas, me demoré una horita más. Listo, me demoré 9 horas. Entonces vamos a sacar la variación. Dijimos que la variación, entonces cortémosle aquí esta fórmula y la pegamos en el Excel para que la tengamos a la mano. Listo, entonces mi variación del salario se saca mi salario real, ese es mi salario estándar y TR es el tiempo real de trabajo. Entonces, mi variación de salario es igual a el salario real menos el salario estándar
por el tiempo real de trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo digo que más, abro paréntesis, mi salario real serían estos 57.200, ¿cierto? Menos mi salario estándar serían estos 57.000, cierro paréntesis, por mi tiempo de trabajo real, que serían estas 9 horas. Entonces, este valor me dio positivo, eso significa que esta variación es favorable. ¿Listo? Entonces, abramos acá ecuación. De pronto ahorita voy a guardar este ejercicio y se lo subo ahorita al aula, bueno, para que lo tengamos claro. Fórmulas, mostrar esta fórmula. Ah, pero me las muestra todas. Bueno, yo hago que les quede ahí. Que les quede ahí como el soportico, la fórmula como tal, cómo la vamos a manejar. ¿Tienen dudas hasta aquí en estos momentos? ¿Es claro el ejercicio? Sí, profe. Sí, entonces de esta manera vamos a sacar la variación. La variación entre mi costo estándar, mi costo de mano de obra estándar y mi costo de mano de obra real. Esta información también la podemos sacar por cada uno de los procesos. Es decir, yo puedo sacar mi variación, de ejemplo, yo debería sacar mi costo estándar por cada uno del proceso. Entonces, el inicial, que es cortar los pantalones, el que sigue, que es hacer los remates, el que sigue, que es ponerle de pronto los broches, no sé qué. Entonces, por cada uno de los procesos, yo debería calcular un costo estándar y después hacer la variación en el costo real. Esto que nos permite que yo me enfoque directamente en mis variaciones desfavorables. Entonces, de ejemplo, de pronto en mi costo, en mi variación, hubo una variación desfavorable, ejemplo, en el corte de los pantalones. Y entonces en esa área me tengo que enfocar, de pronto se están demorando más de la cuenta, de pronto se está reprocesando mucho en esa área, ¿sí? Entonces hay que ver qué sucede. Y los otros de pronto son favorables, entonces por eso es importante sacar como por cada uno de los procesos para así saber cuáles son favorables y cuáles son desfavorables y lo mismo, llegar a mejorar la eficiencia en cada uno de los procesos o en los procesos en los que tenemos inconvenientes. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con la presentación. Estándares de los costos indirectos de fabricación. Entonces, los costos indirectos de fabricación son aquellos que incluyen una variación de ítem, como lo son los materiales indirectos, mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de manufactura, como alquiler de la fábrica, depreciación del equipo de la fábrica, servicios, bueno, todo lo que tenga que ver o sea, que no va directamente a cada una, por ejemplo, de las prendas, de los pantalones. En conclusión, son costos o costes que no se pueden repercutir ni medir de forma proporcional al producto final. O sea, no podemos generar una cantidad exacta que se va en cada uno de los productos, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, en energía se me fue tanto valor a un pantalón, por ejemplo, o, o digamos con los temas de arriendos o por ejemplo con los temas del costo bueno, de pronto con los costos de la máquina que me está procesando, de pronto lo podría
calcular un poquito con el valor, con la depreciación de la máquina o algo así. Pero digamos hay costos, o por ejemplo los costos administrativos, es decir, el personal de administración, los gastos, que la papelería, que todo el tema de administración tampoco, digamos, no es como tan exacto. Entonces eso normalmente, ¿cómo lo calculamos? Por porcentaje. Entonces al final yo digo, listo, yo voy a necesitar el administrador, el gerente de ventas, voy a necesitar de pronto una secretaria, voy a necesitar supervisores tantos, bla, bla, bla. Entonces yo calculo, por ejemplo, esos serían como mano de obra indirecta. Entonces yo calculo más o menos cuántos son los sueldos, al año, digamos, para sacar mi costo estándar, cuántos serían mis costos al año, y eso le pondría un porcentaje pues a cada una de las prendas como tal. Listo, pero algo así como tan exacto por cada prenda o por cada cosa, pues es complejo, o sea, no es como tan directo, tan exacto. No podemos verlo tampoco. O sea, ejemplo, para hacer los jeans, yo sé que tanta cantidad de tela en mano de obra, en materia prima, yo sé más o menos cuánta cantidad de tela se me puede ir, cuánto tiempo se puede ir en temas de fabricación. Pero en estos costos indirectos es un poco más complejo. ¿Listo? Entonces, categorías de los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación variables. ¿Cuáles son estos costos indirectos de fabricación variables? Entonces, cambian en proporción directa al nivel de producción dentro del rango relevante. O sea, ejemplo, los combustibles, las herramientas, los pegamentos, suministros de fábrica, todo lo que es ejemplo. Si yo tengo más producción, de pronto voy a necesitar más mantenimiento en las máquinas, más insumos, más cosas. Entonces, ¿no están viendo la presentación? Oh, por Dios. No, pero que se quedó en el cel. Ay, jue madre, sí, qué pena. Listo, no, miren, esta es la presentación, ya ahora sí ven la presentación. Sí, profe, gracias. Ah, bueno, gracias, gracias por escribirme, porque si no yo hubiera seguido ahí sin saber qué estoy mostrando. Esta es la presentación de los costos estándar, que es lo que les acabo de leer y que les acabo de hablar. Estas son las categorías de los costos indirectos de fabricación. Entonces, estos son los costos variables, ¿no? Entonces, las herramientas, los combustibles, los pegamentos, por ejemplo, los transportes. Esto varía mucho en la cantidad de producción que logre hacer, si hay improvistos, que la máquina de pronto se me dañó, que de pronto me hace falta, que se le acabó el aceite de alguna vaina, ¿sí? O sea, todo esto puede variar y puede, o sea, no son como tan exactos. Entonces nosotros también encontramos mucha variación también dentro de los costos indirectos de fabricación, precisamente por todas estas variables. ¿Listo? Y por lo que pues no podemos ser como tan exactos en cada una de las cosas. Los costos indirectos de fabricación fijos, que son como un poco más estables. Entonces permanecen constantes dentro del rango relevante. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad, la depreciación de edificio de producción, ahí podemos meter los arriendos. Los arriendos, si hacemos un contrato, ejemplo, anual, pues ya sabemos que nos van a cobrar, por ejemplo, si yo logro encontrar, no sé, un local de 3 millones, yo hago un contrato por todo el año, yo sé que esos 3 millones me los voy a tener que pagar, haga más productos o no haga más productos, ¿sí? Así mi producción esté al 100% o no esté al 100%. Entonces ese sería un costo indirecto de fabricación que sería fijo, ¿sí? Porque yo mensualmente sí o sí tengo que pagar eso. Tengo que pagarlo, no me va a cambiar, no va a haber un momento, pues, o sea, si ya hay un contrato y eso, ya no va a decir, no, en enero voy a pagar una cosa y en febrero voy a pagar otra, a menos de que exista un tipo
de arriendo variable, pero pues esos arriendos variables se manejan más como cuando estamos hablando de ventas, ¿sí? Digamos, hay locales comerciales en donde sí se maneja un canon de arrendamiento variable de acuerdo a la cantidad de ventas que se hagan. Entonces cogen el promedio de ventas del mes y de acuerdo a ese promedio pues le aplican un porcentaje y ese sería el arrendamiento, ¿sí? Pero pues realmente no es, o sea, no se presenta mucho y pues ese podríamos tenerlo como un costo fijo. Otro costo fijo, digamos, serían las depreciaciones del edificio. Entonces, si, ejemplo, yo no tengo esto arrendado, sino es mío, si es una propiedad, yo tengo que hacerle una depreciación mensual y esa sí no me va a cambiar a menos de que pues yo le haga, no sé, alguna mejora y entonces cambie mi valor de depreciación. Pero esos son algo que va a ser fijo. Digamos que el personal sí podría ser muy variable porque pues hay personas que van rotando, de pronto hay temporadas más altas, hay temporadas más bajitas, ¿sí? Voy a tener temporadas de fabricación en donde yo tengo que sí o sí contratar más personas, como habrán temporadas que voy a disminuir la cantidad de producción, pues porque, ejemplo, son meses que no son tan buenos, entonces pues voy a tener que recortar un poquito la producción. Entonces, las nóminas y eso son un poco más variables o la gente, digamos, se va, entonces mientras se consigue a la otra persona, pues es un sueldo de pronto menos. Sí, todas esas cosas hacen que sean más variables que otros costos, no es que costos fijos realmente no son como tantos. Eh, de pronto las depreciaciones de las maquinarias también, esas depreciaciones de las maquinarias también serían fijas. Eh, No, esos son como los ejemplos así que se me ocurren. Los costos indirectos de fabricación mixtos, entonces, no son totalmente fijos ni totalmente variables en su naturaleza. Entonces, por ejemplo, la supervisión, los mantenimientos y reparaciones, las inspecciones, seguro de compensación. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, yo sé que en el año tengo que hacer, por ejemplo, una auditoría, ¿sí? Entonces yo solo pago de pronto solo una vez al año. Entonces digamos que es fijo porque yo sé que tengo que hacer esa contratación, pero no sé es exactamente cuánto me puede costar, ¿sí? De acuerdo a que si mi volumen es grande o si mi volumen es pequeño, a cómo están los procesos, o por ejemplo, un proceso sí, en las auditorías también se ven como todos los procesos, entonces, de acuerdo a todas mis falencias de la fabricación, pues ese costo me va a aumentar o me va a disminuir. La supervisión, digamos que lo mismo, esos como son de personal, entonces yo sé que necesito todas las personas como tal, pero no sé si siempre las voy a necesitar la misma cantidad de personas. Entonces, estos son como los costos mixtos. Listo. Bueno, hasta ahí las ejemplos de la variación de los costos indirectos de fabricación lo haríamos en la próxima clase. En la próxima clase porque vamos a ver como más la hoja de trabajo como completa, o sea, vamos a tratar de hacer un ejemplo con todo lo que llevamos, con lo que es materia prima, con lo que es los costos indirectos de fabricación, la mano de obra, etcétera. De mano de obra, les tenía también como otro ejemplo, por un segundo porque se me cerró.
Listo. Entonces devolvámonos al Excel. Listo. Entonces mi otra función, esto es una variación de eficiencia de la mano de obra. Entonces la variación de eficiencia de la mano de obra se calcula de la siguiente manera. Entonces coloquémosle aquí un cuadro de texto mejor. Entonces para hacer como la otra fórmula, ¿listo? Entonces yo digo que la variación de eficiencia de la mano de obra es un igual entonces a las horas, entonces coloquémosle solo horas estándar menos las horas reales, cierro paréntesis, por mi salario estándar. Ampliemos esto porque está como pequeñito. Listo, ahí lo vemos bien. Sí, profe. Sí, estamos viendo todos el Excel. Sí, claro. Ah, bueno, gracias. Entonces, vamos a hacer, sí hagámoslo así como para que quede los valores. Entonces yo digo, vamos a trabajar con estos mismos valores. Entonces, mis horas estándar serían las 8 horas, ¿cierto? Menos mis horas reales serían 9 horas. Cierro paréntesis. Por mi salario estándar, que sería 57,000. ¿Listo? Este sería el proceso. Entonces yo lo hago ya aquí en Excel. Sería más 8 horas menos las 9 horas reales, cierro paréntesis, por mi salario real. Aquí, cuando hablamos de las horas... Salario estándar no hay, profe. ¿Cómo así que salario estándar no Sí, hay? por el salario estándar. Ay, Sí. sí, perdón. No es por el salario real, sino por el salario estándar. Tienes toda la razón. Listo, entonces me da negativo, ¿cierto? Si hablamos de horas, o sea, de tiempo, mi variación es desfavorable. ¿Sí? Porque nos dio negativo, es decir, que utilicé más horas de las que había establecido. Y esto lo podemos ver, digamos, por lo que son cifras pequeñas y estamos hablando de solo un producto, pues lo podemos analizar directamente con las cifras sin necesidad de hacer la función, ¿cierto? Pero cuando hablamos de un volumen grande, ya cuando hablamos de todo el total de la producción, porque nosotros no lo vamos a hacer de pronto por un solo producto, sino ya vamos a ver al final el total de mi producción, pues sí son necesarias estas fórmulas. Entonces, ¿qué vemos? Claro, mi salario, o sea, si hablamos de mi mano de obra estándar, lo normalito, pues fue favorable porque yo realmente encontré un descuento, tuve un descuento en mis horas, por lo que les digo, de pronto fui favorecida, mi empresa fue favorecida en un descuento en mis parafiscales, entonces mis horas
salieron más económicas. Entonces, en dinero, pues fue favorable, ¿cierto? Pero fue desfavorable fue porque yo gasté más tiempo del que esperaba. Entonces ahí es en donde tenemos que trabajar. Listo, mis salarios están bien. Yo no me preocupo por mis salarios porque mi variación fue favorable, pero sí me tengo que preocupar por el tiempo que se está demorando entonces ese proceso, ¿sí? ¿En dónde están las falencias? ¿En qué momento? Entonces por eso ahí es en donde me devuelvo y les digo, hay que hacer este proceso por cada uno, o sea, hay que hacer estas variaciones por cada uno de los procesos, porque puede que tampoco todos los procesos tengan falencias o tengan inconvenientes, ¿sí? Entonces, y lo mismo no pueden tener los mismos inconvenientes. Digamos, en temas de salario, pues me puede salir unos desfavorables, de pronto porque tuve que pagar horas extras, porque si de pronto se me aumentó el precio en algo o tuve que pagarle a una persona no el mínimo que, de ejemplo, yo había calculado, sino tuve que pagarle más porque en definitiva nadie me trabajó por menos. Entonces tocaría darme cuenta en cuál de los procesos pues tuve falencia en el tema pues de mano de obra en general y cuál tengo falencias en la eficiencia en mano de obra, pero en eficiencia, ¿sí? Porque es diferente, porque ya es el tiempo que trabajan en cada uno de los procesos como tal. Si me hago entender, ¿tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Vamos bien con el tema? A ver, voy a llamar al azar a ver si estamos todos conectados. Yurani, me gustaría escucharte. Yurani, ¿estás ahí? No me contestó. A ver, ¿quién más? Alejandro Padilla. Me gustaría escucharlos, pues para saber si están entendiendo el tema, si está bien la explicación o nos devolvemos. Bueno, entonces para este tema vamos a hacer lo siguiente. Voy a pegarles, pues voy a organizar bien el Excel. Les pego este ejemplo y les pongo una actividad para que la hagan de pronto en la casa, saquen sus variaciones de pronto con varios productos y la otra clase los podamos revisar entre todos, ¿les parece? Excelente, profe, claro que sí. Antes de seguir, digamos, con el siguiente tema. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces, no, pues si no hay más preguntas del tema, no hay nadie que quiera participar. Profe, una pregunta. Sí, claro, cuéntame. ¿Por qué las horas del mes trabajadas son 206, no son 240? En la semana, en Ah, el en la mes, semana. perdón. Sí, o sea, no son 8 horas diarias.
Son 8 horas diarias, pero estamos hablando de 6 días a la semana, ¿sí? Para completar las 48 horas. Es decir, yo cojo 6 días por 8 horas, me suman 48 horas semanales. ¿Sí me hago Por 30. entender? Ajá, Entonces, esto es por semana, ¿verdad? Entonces yo ajá. digo que mi mes tiene un poquito más de las 4 semanas. Entonces, más o menos para calcular cuántas semanas tiene mi mes, yo digo, mi mes tiene 30 días, ¿cierto? Dividido Sí, en cada semana tiene 7 días. Entonces, 30 dividido en 7. Entonces, yo digo que la cantidad de mis semanas son 4,29. Tiene un poquito más de las 4 semanas, ¿sí? No podemos decir que solo tiene 4 semanas porque normalmente hay 2, 3 días más, dependiendo del mes. Entonces yo digo que estas 48 horas por, que son mi trabajo en horas semanales por 4,29, serían, me daría 205,71 horas. Entonces yo eso ya lo aproximo a 206 horas. ok, ok. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Listo. Entonces nosotros lo hacemos así porque digamos que no estamos hablando como tal de nóminas y la parte contable, sino es, lo vamos a ver más, es como la producción, ¿sí? O sea, cuánto realmente le pago a una persona por horas, pero que realmente sean horas trabajadas. ¿Sí? Digamos que cuando tú pagas una nómina, pues tú dices, listo, son 48 horas, los 6 días, pero yo aparte, digamos, le estoy pagando el dominical, ¿sí? Porque como por ley, ese dominical también lo cuento. Pero Es que yo lo como, había visto con 240. Por claro, eso preguntaba. Sí. porque nosotros hablamos, cuando hablamos de nómina, por el tema contable, nosotros sí contamos el fin de semana, ¿sí? El domingo, por ejemplo. Ok. Pero como nosotros estamos hablando ya en temas de costos, en temas de producción, entonces yo tengo que saber cuántas horas realmente se trabajan, que sean literalmente trabajando, ¿sí? O sea, que sean allá dentro de la empresa, ya en su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Digamos que Ok. para esto eh, pues hay ingenieros que se especializan mucho en esto, en decir cuál es el tiempo, cuáles son los tiempos muertos, es que calculan hasta el tiempo en que una persona puede demorarse en ir al baño, en los tiempos de pronto los breaks, ¿sí? Cortan todo ese tiempo para que salga muchísimo más exacto ese costeo, ¿sí? Porque como ya estamos hablando como tal de costos, entonces, ¿cuánto es lo que realmente trabaja la persona? Sí, porque nosotros tenemos, pues digamos que en fábricas son muy exigentes con esos temas, ¿sí? Si una persona entra a las 6 de la mañana, las 6 de la mañana ya es en el puesto de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de fábricas. También hay que tener en cuenta la mayoría de las fábricas trabajan de domingo a domingo y las 24 horas, porque son diferentes horarios. Entonces, si yo voy a trabajar, si yo voy a poner una fábrica y ella me va a trabajar, o sea, voy a poner a todos a trabajar de domingo a domingo y con turnos rotativos de que estén todos 24 horas, esté funcionando, que usualmente las fábricas funcionan así. Entonces yo también tengo que tener en cuenta, aparte de este 60% de más, yo debo tener en cuenta a cuántas personas les voy a pagar el recargo nocturno, cuánto voy a pagar en mi recargo dominical, cómo se va a manejar el tema de los descansos, ¿sí? O sea, ya tendrían que haber muchísimas más variables. Digamos, este es un ejemplo muy sencillo porque yo estoy haciendo un ejemplo con un salario mínimo, estoy haciendo un ejemplo con una persona que no me va a trabajar ni fines de semana, ni nocturnos, ni nada de eso. Y pues las horas en sí, pues como muy también como lo normal, las 48 horas y muy aproximado. Pero realmente en esto hay que tener un estudio muy minucioso, ¿sí me hago entender? ¿Sí? De todas las variables que puedo tener. O por ejemplo, yo puedo dar, digamos, un incentivo,
¿sí? Digamos, yo puedo decir, listo, su básico es este, pero si ustedes me producen más, si cumplen con la meta y amplían esa meta, pues yo les puedo pagar algo más. Entonces, todo eso también tengo que calcularlo en estos costos. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno, ¿hay más preguntas sobre el tema? Esto es muy importante precisamente por eso, porque es que nosotros, digamos que los salarios no podemos decir, yo le voy a pagar a una persona por horas o algo, porque pues cuando yo creo una empresa o tengo una fábrica, pues yo una persona, cuando la contrato, tengo que la obligación de pagarle todo lo que conlleva a esa persona, que son sus prestaciones, si necesito que trabaje en noche, son sus recargos, todo lo que viene por ley. Entonces, de pronto nosotros a veces olvidamos que eso tiene más cositas y más costos reales, o sea, que toca aumentarle y que toca tener en cuenta y podemos estar calculando mi costo estándar de mano de obra, de pronto lo podemos calcular precisamente por eso. Lo mismo, yo no puedo decir que le voy a pagar los mismos 908 cuando pongo a la persona de pronto a trabajar una semana en la noche, otra semana en el día, porque cuando trabajan en la noche tienen que, tenemos que pagarle el recargo nocturno. ¿Sí? Si trabaja el domingo, digamos que no trabaje todos los domingos, porque si yo tengo varias personas y van a estar rotando, entonces yo de pronto le tengo que pagar 1 o 2 recargos dominicales al mes. Entonces tengo que tener en cuenta también más o menos cuánto se me irían esos recargos dominicales y cuántas personas serían aproximadamente. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Cuántas personas también voy a tener en cada uno de los procesos. Sí, porque de pronto en un proceso necesito solo una persona que esté pendiente de la máquina, que de pronto la cuadre y ya. Mientras que en otro proceso es manual, entonces yo necesito, no sé, 2, 3, 5 personas, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta también eso. Por eso es muy importante al momento de empezar este cálculo de costo estándar, tener muy claro en principio cuánto tengo que producir, cuánto quiero y aspiro a producir para saber también cuántas personas voy a necesitar, cuánta maquinaria voy a necesitar, cuánta materia prima voy a necesitar y empezar a armarlo todo. Y después por eso también es importante sacar las variaciones, porque listo, yo calculé una cosa, pero en la práctica me fue más, me fue menos, entonces también tengo que prestar cierta atención en donde pues me fue mal y tuve unas variaciones muy desfavorables. Por eso también, digamos, acá con los cálculos, yo también, si yo tengo una cantidad de procesos, sí, altos, entonces listo, yo tengo muchos desfavorables, ¿cierto? Pero resulta que unos tienen unas variaciones más altas que las otras. Entonces yo le voy a poner más atención a las variaciones más grandes y termino con las variaciones más pequeñas, porque de pronto las más pequeñas son temas pues más sencillitos. En las variaciones grandes es que está pasando algo importante y tengo que prestarle especial atención a eso. Entonces por eso es importante también calcularlo así para ver qué tantas son las diferencias. Listo, yo no le voy a prestar la misma atención a una variación grande que a una pequeñita, porque las pequeñitas puede que estén como en el borde, sí tengo que prestarle atención, pero no de la misma manera a las variaciones más grandes. Listo, tenemos más preguntas sobre este tema. Recuerden, de pronto los que llegaron después de que iniciamos la clase, recuerden que en esta semana está la actividad calificable. Está subida desde el lunes hasta el próximo lunes, es decir, hasta el 1 de febrero. Listo para que la tengamos en cuenta.
Actualmente está hasta el 8 de marzo el plazo, pero realmente me toca hacer la modificación y la tengo que dejar para el 1 de febrero a medianoche. Hasta esa hora tienen plazo para contestar. Entonces, por favor, para que todos estén muy pendientes de eso y de contestarla, para que lo hagan también con tiempo, porque de pronto, si lo hacen a última hora, de pronto la plataforma, o sea, todos los que iniciamos clase desde el 5, todas las materias tenemos los mismos plazos, entonces puede que la plataforma se colapse o pase algo y no la podamos contestar. Entonces, para que no tengamos esos inconvenientes, les recomiendo mucho que la hagan con tiempito, ¿listo? Ok, profe, gracias. Si tienen algún problema con el ingreso a la plataforma, también para que lo hagan con tiempo. O sea, todas esas cosas son las que tenemos que ver. Entonces voy a hacerles un ejercicio, recordemos, voy a hacerles un ejercicio práctico para que la otra semana, para la próxima clase, podamos verlo entre todos y analizarlo entre todos. ¿Listo? ¿Hay más preguntitas de pronto sobre este tema? O sobre temas anteriores, aprovechemos que es la semana de las pruebas y así resolvemos cualquier duda. ¿No? ¿No hay más preguntitas? Profe, una pregunta, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí. Profe, disculpe, pero por ejemplo, lo que son las prestaciones sociales, ¿esos son costos? Y por ejemplo, es un costo, un gasto, bueno, digámoslo en los obreros. Ujú. Viene siendo un costo directo o indirecto y también, por ejemplo, cuando se paga solamente la ARL frente a una prestación de servicios, ¿cómo lo puedo justificar? Sí. Entonces, mi costo sería directo, o sea, es que las prestaciones, o sea, todo lo que va dentro de un salario es directo, o sea, hay personas que pueden ser directas y hay personas que pueden ser indirectas. Entonces, las personas que tú contratas específicamente para la transformación del producto, para la elaboración del producto, viene a ser un costo directo y una mano de obra directa, ¿sí? Porque está trabajando ahí específicamente. Tengo que tener en cuenta todas las prestaciones sociales porque esto me representaría costo de esa persona, ¿sí? O sea, si yo tengo la persona, por ejemplo, o sea, todo es sobre el mismo ejemplo de los pantalones. Si yo tengo la persona que me hace el corte y eso, yo tengo que a esa persona sí o sí pagarle todas las prestaciones sociales, tengo que pagarle si tiene horas extras, absolutamente todo, la EPS, la ARL, absolutamente todo es obligación pagarle eso. Entonces yo, esa persona y todo lo que me cuesta es esa persona como tal, lo, lo colocaría como un costo directo, ¿sí? Porque me está trabajando directamente en la fábrica y en la transformación del producto que estoy vendiendo. Diferente es, por ejemplo, que yo necesito una secretaria para que me haga la recepción de todas las compras y para que me ayude de pronto con algunos informes, ¿sí? Que es algo ya muy administrativo. O, por ejemplo, las personas que me ayudan en la contabilidad, que no están trabajando directamente en el producto, esos serían unos costos indirectos o gastos, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de producción, digamos que yo trato de todo volverlo costos, ¿sí? O sea, porque a nivel de empresa como tal, sí, claro, yo tengo unos costos y unos gastos, pero a nivel de producción como tal, pues yo todo lo tendría en cuenta para poder poner un precio de venta, ¿sí me entiendes? O sea, todo esto de costos, ¿cuál es mi finalidad? Que yo cree un precio de venta acorde de lo que necesito, ¿sí? Entonces yo no puedo dejar por fuera ningún gasto, porque es que si yo dejo por fuera ese gasto, yo de pronto voy a calcular un precio de venta muy bajito y al final en mis gastos totales como tal de mi compañía, pues voy a generar son pérdidas. Entonces, por eso
cuando hablamos de la producción, todo lo vamos a volver costo. Que ya en temas contables, sí ya voy a decir, no, estos son mis costos, estos son mis gastos, pero pues realmente todo va a recaer en lo que yo estoy vendiendo, en lo que yo estoy fabricando. ¿Sí, sí me hago entender? Entonces, por eso acá siempre hablamos de costos. O sea, todo sí nos significa costo. Sí, pero cuando hablamos en contabilidad, si yo voy a decir, no, pues yo voy a tener mis costos, voy a poner todo lo que va directamente en el, directamente a la fabricación y eso, todo lo de fábrica y los otros los convierto en gastos, pero y voy a tener una utilidad como tal de producto y una utilidad ya de toda la operación, ¿sí? Digamos a temas como tal contable. Pero para sacar precios yo necesito tener en cuenta todo, absolutamente todo lo debo tener en cuenta, ¿sí? Porque si no, pues mi utilidad, mi rentabilidad al final, pues no sería la esperada si yo omito algún tipo de gasto que me implique que yo voy a necesitar para todo digamos, toda mi producción. Entonces, por ejemplo, si yo también tengo, digamos, yo no solo hago pantalones, sino hago pantalones, hago camisetas, hago eh, sacos, ¿sí? Entonces yo podría coger todos estos costos indirectos, yo puedo sacar todos estos costos indirectos y sacarle un porcentaje a cada uno de acuerdo a la cantidad de producción que tengo en cada uno de los productos, ¿sí? Y así también calculo yo mi precio de venta. Entonces, por eso sí es importante tenerlo siempre cuando hablamos de costo y cuando vamos a calcular mi costo estándar, todo, absolutamente todo se me convierte en costos. ¿Listo? ¿Tenemos más preguntas? No, no hay más preguntas sobre el tema. Si es claro, digamos, hasta dónde vamos. Listo. No, seguros, no hay más preguntas, no hay más inquietudes sobre el tema, sobre temas anteriores, no, nada. No, profe, ahí sí me vi, fue la película que recomendó. Ay, dice la de McDonald's. Sí, la de la fábrica, la de cómo hicieron todo el proceso de McDonald's, ¿sí? Sí, profe. Es muy chévere si ves que lo hacen todo que sea muy eficiente, muy el proceso. Sí, el proceso es muy eficiente y todas esas situaciones. Lástima, como siempre, el avivato que sale y aprovecha las oportunidades con la inteligencia de otros. Sí, claro, claro, sí, ahí fue, digamos que ese, pero ejemplo, en el tema de producción es muy interesante la visión que tiene el señor Sí, claro. para hacer un plano, No, para eso no se... explicarlo, Sí, sí, exactamente. porque es que él hace el En esa plano parte. y empieza a decir, listo, aquí se ingresa la orden, se da la vuelta, la carne pasa de un lado al otro, después se le pone pan, después se le pone ta, luego se empaca y se entrega en otro lado, pero es así como en círculo. Sí, claro. Muy chévere. Y realmente lo que hizo que McDonald's pegara tanto fue eso. Gracias a ese proceso era muy rápido. Entonces despachaban rapidísimo y por eso era en los autos y eso, y era súper rápido y por eso tuvo tanto auge. Sí, claro, y le puso como le puso como decimos nosotros acá en mi tierra, le puso la pata a los demás negocios por eso. Por la Claro, agilidad, la rapidez, la eficiencia en el servicio.
y además que está ofreciendo buen producto. Entonces eso es siempre lo que busca la gente, esa parte. Entonces, y eso contribuye con que cuando usted ofrece un buen producto, el voz a voz comienza a llegar a todo el mundo. Sí, claro, entonces, no, esa película es interesantísima y digamos que cuando yo voy a crear un producto, yo tengo que formar también esa organización, o sea, es muy chévere esa visión de que tampoco haya muchas demoras en desplazamiento de un lado al otro, de pronto de un proceso al otro. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta, me parece un muy buen ejemplo para estos temas de producción. Sí, está muy bueno. Ay, muchas gracias por tu aporte y me alegra mucho que hayan visto la película, la verdad es recomendadísima. No se llama McDonald's, sino se llama creo Sí, que El Fundador. sí, El Fundador, se llama así El Fundador. El Fundador. Sí, profe. Es una película del 2016. Esa película estaba en Netflix, pero que ese día la busqué y ya no la encontré. No, la bajan, está montada en YouTube completa. Ah, También. buenísimo. Sí, yo la busqué primero en Netflix y no, también No, no no, salió. Entonces, no en y Netflix, ya yo en la YouTube vi en sí Netflix. sale completa en full imagen. Ah, buenísimo. No, entonces, recomendadísima para los que no la hayan visto, recomendadísima porque sí tiene un proceso bien chévere y es muy buena la historia en general, es muy buena. Sí, Es claro. muy No la cuento interesante. para no hacerle spoiler. Sí, pero sí es muy interesante, o sea, deja una muy buena enseñanza en todo el sentido, no Y solo los los temas y los que quieren empresariales. queremos crear empresa, es muy buena iniciativa. Interesantísimo. Sí. Ajá. Sí, eso es verdad. Sí, recomendadísima, recomendadísima y ojalá todos la puedan ver. Sí, muchas gracias, Fran, por tu aporte. Tienes toda la razón, sí, es muy buena la película. Y si nosotros queremos de pronto hacer un emprendimiento de producción, no, estos son los temas importantísimos. Y digamos que yo estoy aplicando algo de esto también como en un emprendimiento pequeñito que estamos haciendo y realmente... a pesar de que pues ya uno tiene como algo conocimiento, de ejemplo, yo había dejado por fuera mucho la carga prestacional y eso es importantísimo porque es que eso también va dentro de lo que tengo que pagarle a una persona. O sea, sí o sí, independientemente de todo, yo tengo que pagarle a esa persona eso. Entonces yo tengo que calcular muy bien mis costos para poder calcular muy bien también mi precio de venta y que yo no vaya a tener después pérdidas por un mal cálculo de costos. ¿Listo?